Bien, vamos a seguir con la cuarta y última ponencia del día. La siguiente ponencia es de la licenciada Paola Ascensión. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con beca a la excelencia académica del Ministerio de Educación. También ha realizado la diplomatura en Administración por la Escuela de Negocios Centrum Católica. Es miembro de la Association for Information Science and Technology. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Educación por la Universidad San Marcos y desempeña en la unidad de automatización del sistema de bibliotecas PUC como responsable del módulo de adquisiciones del sistema Symphony y el soporte informático de las bibliotecas del campus en coordinación con la Dirección de Informática de la PUC. La ponencia de hoy es Gamificación y Formación en Competencias Informacionales. Adelante, un aplauso, por favor, para la licenciada Ascensión. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador. Para empezar, les confieso que al principio estaba muy preocupada de ser la última. Como ustedes comprenderán, la hora no ayuda mucho. Comprendo que también estaréis de repente agotados, ¿no? Ya estamos finalizando esta actividad. Y voy a tratar de no aburrirlos demasiado. Veo que están un poco cansados. En primer lugar, el motivo de esta ponencia es la tesis que me encuentro realizando ahorita en el doctorado, acerca de la gamificación y formación en las competencias informacionales de las que se ha hablado. Entonces, la agenda del día de hoy son los siguientes temas. En primer lugar, las neurociencias, el aprendizaje basado en el juego, la gamificación también, así como la alfabetización informacional, las competencias, y vamos a descubrir que de repente estas competencias no van a ser llamémoslas tan competencias o tan permanentes como las habíamos visto hasta este momento. No se asusten, que en un momento les voy a explicar por qué. Por último, unas herramientas y unos enlaces sugeridos, algunos ejemplos propios de esta universidad, como quienes han usado Paideia de repente, ya más o menos adivinarán de qué voy a hablar, y la bibliografía no correspondiente a este trabajo. Antes de comenzar, y para no aburrirlos demasiado con conceptos o definiciones que posiblemente puedan encontrar en cualquier libro, en cualquier documento, trabajo al respecto, a mí me gusta, por lo general, comenzar estas ponencias, estos coloquios, con una anécdota que me parece es mucho más ilustrativo. Les voy a contar un poco de qué se trata. El año pasado, en el sistema de bibliotecas, en la Biblioteca Central, tuvimos la oportunidad de recibir a un grupo de alumnos del Colegio Mayor, ¿no? Estos alumnos vinieron un fin de semana, un sábado, ¿no? Previa coordinación, previas gestiones, ¿no? Por parte de las autoridades de la escuela, para buscar información en nuestra biblioteca acerca de unos trabajos finales, unos trabajos de curso que les habían dejado. Y créanme cuando les digo, estamos hablando de alumnos de quinto de secundaria, cuarto de secundaria, y créanme cuando les digo que los títulos de sus trabajos no se alejaban demasiado de lo que ahora consideraríamos una tesis de bachiller. Eran de verdad temas muy profundos, muy específicos, y para ponerles un ejemplo del que todavía me acuerdo, ¿no? El feminismo en la obra de Mercedes Cabello, ¿no? Estoy poniendo un pequeño ejemplo del cual siempre me acuerdo. Y recuerdo también que los tuvimos que llevar, como algunos de ustedes saben, la colección se encuentra en el tercer piso, la colección de literatura. Me tocó a mí justamente el grupo que tenía que hacer los trabajos de literatura, los llevé al tercer piso, les enseñé los estantes, ¿no? La idea es que en esas 2 horas que tenemos para atender a estos jóvenes, les podamos explicar el manejo de la biblioteca, cómo encontrar por sí mismos la información que están buscando, cómo utilizar el catálogo, entre otras cosas. Y en uno de esos momentos,
escuché, le oí decir a uno de los chicos, a un compañero, ¿no?, que no podía encontrar lo que estaba buscando en el catálogo, iba al estante y estaba ahí mirando por códigos, por los títulos en el lomo de libros, le decía, pero si esto es como jugar al explorador, y eso me dio, o a las escondidas, y eso me dio un poco la clave, o más adelante lo recordé y me planteé la siguiente pregunta, bueno, si es como un juego, ¿por qué no convertirlo en un juego? Al menos para ellos. Bien, entonces los dejo pensando en esa historia que la voy a continuar más adelante y paso a ver algunas definiciones. En este caso vamos a empezar hablando de neurociencias. Una pequeña definición que podemos encontrar es la siguiente, que es el estudio interdisciplinario del sistema nervioso y sus manifestaciones externas, en este caso el comportamiento. Como ustedes saben, desde el principio, desde que la persona nace, desde la primera chispa de vida, el sistema nervioso está presente en toda nuestra vida e incluso hasta el final, ¿no?, hasta el momento de nuestra muerte. Las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, siempre están ahí y aprendemos de ellas y estas a su vez se manifiestan en nosotros. Bien. Para la neurociencia, el aprendizaje es un cambio de comportamiento a través de una experiencia. Se ha hablado mucho, las personas, los colegas que me han precedido, de multialfabetización, ¿no? Alfabetización no solo en términos informacionales, que son los que conocemos principalmente, sino en alfabetización en tecnología, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades de lectura, de comprensión, pensamiento crítico, entre otras cosas. Entonces, precisamente para la neurociencia, el cambio de comportamiento implica que la persona, en este caso un alumno, también, ¿por qué no un profesor?, pueda haber tenido una experiencia que le permita aprender algo nuevo, o aprender a partir de algo, ¿no?, que conoce. Tres aspectos importantes en este punto. ¿Cómo se da esa experiencia o qué es lo que ocasiona esa experiencia? Esa experiencia de la que hemos venido hablando va a ocasionar los siguientes cambios. Un cambio en el comportamiento, en primer lugar, de la persona, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de los que ahorita estamos aquí. Ustedes, una vez que salgan de este coloquio, no van a ser los mismos. Van a irse con nuevas ideas, de pronto con alguna nueva idea para su biblioteca, para su colegio, ¿no?, para algún trabajo tal vez. Un cambio en el comportamiento, un cambio también en los mapas cognitivos, en cómo relacionamos algunos conceptos, algunas definiciones en nuestra mente. Y finalmente, por supuesto, un cambio en las redes neuronales, ¿no? Bueno, muchos recordarán esta película. Me gustaría que levanten la mano quienes han visto esta película. La mayoría, fantástica. Y bueno, aprovecho para hacer con ustedes una pequeña apuesta. En febrero esta película va a ganar el Oscar. Desde ya se los digo, acuérdense de mí en febrero de 2016. Bueno, si ustedes pensaban que ya lo habían visto todo con Pixar, imagínense, ¿no? Para mí, en lo personal, esta película es muy emotiva, valga la redundancia, y no sé, Pixar ha estado absolutamente genial. Ahora, podemos combinar emociones y aprendizaje. Quienes hayan visto la película, y veo que han sido la mayoría, se acordarán que en algunas escenas, cuando intervenían en el famoso tablero de mando, alegría, el miedo, tristeza, bueno, tristeza no la dejaban participar, furia, desagrado, cada vez, ¿no?, que estas emociones intervenían en la vida de la protagonista, se generaban esos famosos recuerdos, ¿no?, que iban a la memoria central. Entonces, por ahí va un poco el tema. Creo que Pixar ha ilustrado mucho mejor de lo que yo les pudiera decir o presentar en un libro de texto cómo se genera ese aprendizaje a través de una emoción, ¿no? Quienes han visto la película lo van a recordar inmediatamente, y quienes no la han visto, de verdad les sugiero, les aconsejo, después de este coloquio vayan a ver la película. Es fantástico. Bien, pasemos a la definición de aprendizaje basado en juegos. He tomado algunos términos como juegos, objetivos, también las redes sociales, por ahí el Facebook, la gestión, enseñanza, ¿no? Pero ¿es solamente jugar? Me pregunto yo, ¿no? Es jugar, lo primero que se nos viene a la mente, no sé, divertirse, pasarla bien, interactuar con otras personas, estar con otras personas. Vayamos un poco a definir el juego.
para ya tomándonos un poco este tema en serio. Sistema formal que involucra a los jugadores en conflicto. Y este conflicto no es un conflicto dado no de una manera de forma al azar, aleatoria, al contrario, es un conflicto estructurado, hay un sistema en todo esto. Resuelve la incertidumbre en un resultado desigual. Como ustedes saben, en un juego siempre hay quien gana y quien pierde, ¿no? ¿Cómo podemos o qué características tienen los juegos? ¿Es voluntario? Sí, si uno no quiere, no juega, ¿no? Un juego tiene metas, por ejemplo, rescatar a la princesa, por decirles, encontrar un tesoro, lo habían mencionado hace unos momentos, hacerse con un premio, un objeto oculto, ¿no? Para quienes siguen algunos juegos de computadora. Plantea también un conflicto, es una situación, es un problema, por lo general, en el juego que hay que resolver, ¿no? Como los juegos de estrategia, por ejemplo. Y también tiene reglas, ¿no? Bueno, ya lo había mencionado antes, en un juego se puede ganar, se puede perder. El juego es interactivo, te permite interactuar, en este caso en un juego de computadora, obviamente con el equipo, también con otras personas, juegos en línea, por ejemplo. Plantea un desafío, sí, a la persona, porque hay una situación, un conflicto que resolver. ¿Existe más de una forma, de un camino para resolver este conflicto? Por supuesto. Y el juego de por sí tiene su propio valor. Y también permite involucrar a los jugadores, ¿no? A quienes están participando en el juego. Bueno, volvamos ahora al aprendizaje basado en juegos. Vamos combinando un poco estos dos conceptos. Bueno, el aprendizaje basado en juegos consiste en la aplicación de todo el proceso de aprendizaje. Volvemos otra vez a la idea de la experiencia desde las neurociencias. Aplicar principios, la dinámica, las herramientas utilizadas en el juego. En otras palabras, aplicar todas estas características que hemos visto, ¿no? Interacción, conflicto, las reglas, el desafío. ¿Existe más de una forma de hacerlo? Sí. Y el juego implica también a las personas, en este caso al alumno, al estudiante. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar este aprendizaje basado en juegos? Motivación, efectivamente, uno se siente más motivado al estar jugando, al estar participando en algo, que por ejemplo si simplemente leyera un libro, ¿no? Ayuda al razonamiento, a la autonomía, permite también el aprendizaje activo, el aprendizaje consciente por parte del alumno. Da también al alumno el control de su aprendizaje. El alumno puede aprender a su aire, a su propia manera, ¿no? Proporciona también información útil al profesor. De pronto el desarrollo de estos juegos permite también al profesor, en nuestro caso al bibliotecario, ¿por qué no?, seguir diversos patrones de conducta del estudiante, en este caso del jugador, ¿no?, para la resolución de algún problema. Potencia la creatividad y la imaginación, desde luego. Fomenta también las habilidades sociales. El alumno, el participante, interactúa con otras personas. Y también, ya se ha dicho nuevamente, se ha dicho aquí más de una vez, la multialfabetización contribuye a la alfabetización digital. Caso, por ejemplo, de juegos por computadora, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a ver otro término relacionado. En cuanto a la gamificación, ¿qué vendría a ser? El empleo de la mecánica, el pensamiento basado en el juego, lo hemos visto anteriormente, también implica un poco de estética, de tecnología, y esto también conduce a involucrar a las personas, motiva, otra vez encontramos la palabra motivación, esto es muy importante, a la acción, a promover el aprendizaje y nuevamente, ¿se acuerdan de la palabra o la resolución del conflicto como característica del juego? A resolver un problema. Y entendamos ahora que el término la gamificación se puede aplicar no solo a un contexto académico, sino incluso a un contexto laboral, a una empresa, por ejemplo. Bien. Entonces, pasamos a ver un poco sobre el aprendizaje activo, que es un componente muy importante en este tema en cuanto a la gamificación. En realidad, el aprendizaje activo se interrelaciona con el aprendizaje basado en juegos y la evaluación. No los voy a agotar mucho explicando este cuadro, pero quiero destacar aquí algunos componentes muy importantes, lo están viendo en la pantalla.
el aprendizaje social, la motivación, la retroalimentación, ¿no? Y sobre todo, ya lo han comentado más de una ocasión también, el pensamiento crítico. Nos topamos nuevamente con estos términos. Bien. Ahora, paremos un momento aquí. Y era lo que les comentaba al inicio de la presentación. El tema de alfabetización informacional, tal como lo conocemos, con las normas, los estándares que nos ha dado la ACRL en el año 2000, y con algunas otras modificaciones posteriormente, ya también las han mencionado aquí, no voy a ahondar en ellas, pero y si yo les dijera, no se vayan a asustar, que esto va a cambiar. Ya lo ha mencionado el doctor Uribe anteriormente, implícitamente, y la novedad es que entre enero, febrero de este año, hace muy poco tiempo, la ACRL ha publicado unos documentos donde ya cambian esta forma de ver la alfabetización informacional a través de estándares, a través de normas, y las han colocado como un marco. Si alguno de ustedes ha leído, ha tenido ocasión de revisar, bueno, tengo aquí el documento, un marco aplicable no únicamente a desarrollo de competencias, sino un marco con recomendaciones para ser aplicado por una institución. Pongo, por ejemplo, la Universidad Católica, ahora que está revisando el tema de su modelo educativo, ¿no? Ya lo han visto en algunas publicaciones en el punto edu. También a nivel de facultad, de acuerdo a la especialidad, y finalmente a nivel del estudiante, del alumno, de la persona. Entonces, este marco, lo menciono rápidamente, se compone de seis partes. La primera de ellas, el orden en este caso no importa, los menciono muy rápidamente. La autoridad se construye y se contextualiza. ¿A qué se refiere esto? Que un recurso de información, un artículo, algo con lo que estamos muy familiarizados, un libro, ¿qué es lo que refleja? La experticia, la experiencia, la credibilidad, sobre todo del creador. ¿No? Por ejemplo, hablar de un libro de Mario Vargas Llosa acerca de literatura no sería hablar lo mismo de una obra de él en el campo de la física, de la química, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos la creación de información como un proceso. Y efectivamente, la información que nosotros tratamos en nuestro día a día, como en cualquier formato, es producida con la intención de transmitir un mensaje y a la vez de ser compartida. Como siguiente componente tenemos que la información tiene un propio valor. Posee valor desde diversas dimensiones y la más importante de ellas, creo que es motivo de este evento, es también como un medio para la educación. Lo ha visto o lo ha explicado de mejor manera la persona que me ha precedido. Como siguientes componentes, la investigación como una interrogante. Esto es muy importante. La ACRL ahora enfoca un poco más, dejando tal vez el término competencias, dejándolo un poco de lado, ya a la parte de investigación. ¿Cómo es esto? La investigación es iterativa y también depende de las preguntas cada vez más complejas o nuevas que uno pueda formularse. Como siguiente punto tenemos el estudio como conversación. Muy importante esto ahora que hablamos de comunidades virtuales, de redes sociales, de foros y demás. Las comunidades de académicos, investigadores, los profesionales que participan en el discurso brindan nuevas ideas, aportan nuevas ideas y también nuevos descubrimientos. Por último, la búsqueda como una exploración estratégica, que es a menudo no lineal, ¿no? Quienes estamos familiarizados en términos de búsquedas en Internet, bases de datos de las que tanto se ha hablado, metabuscadores, entre otras cosas, sabemos, ¿no? El porqué de este punto. Por último, unas actividades propuestas en relación a los 6 componentes del marco que ya les había mencionado. Y bueno, como no es lo mismo simplemente mencionar que ver, vamos a ver el ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha entrado antes a esta página, mi primer ejemplo. ¿No? ¿Ahora alguno por ahí? EducaPlay ofrece diversas actividades lúdicas, llamémoslas así, para poder involucrar componentes de juego con alguna actividad de enseñanza.
Mientras vamos cargando, también les voy a presentar el día de hoy otro recurso, Cerego. No sé si lo han utilizado. ¿Alguno en esta sala? ¿Ninguno? Cerego es muy utilizado por el MIT para alguna de sus clases o los famosos MOOCs que tienen en el portal edX. Y es muy útil. Bien, entonces en estos momentos me encuentro logueada y les doy rápidamente algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos algunas actividades sobre búsqueda en catálogo en línea, gestor bibliográfico Mendeley y citas y referencias, así que un pequeño examen. Mendeley también lo han mencionado esta noche. Vamos a ver y a jugar un poco. ¿Quién me puede contestar la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿El tiempo pasa? Las tres son correctas, muy bien. Mendeley es un programa, un aplicativo multiplataforma y efectivamente se puede utilizar en los tres sistemas operativos. ¿Cuál sería la respuesta a esta? ¿A qué está referido generar citas bibliográficas? Por ahí ya la escuché. Sí, trabajar con procesadores de texto como Word, por ejemplo. Leer y editar los artículos en PDF no sería porque Mendeley solamente permite la edición, el subrayado, ¿no? Uy, ya, disculpen, muchas gracias. Bien, parece que no lo podían ver. En efecto trabaja con Word. No, Mendeley no permite editar artículos en PDF. Y finalizamos. Entonces, ¿qué les parece? No es lo mismo aprender de esa manera que simplemente leyendo un texto. Por ahí ya. Cerego también es una herramienta, aunque más sirve para recordar algunos tópicos. Ya los desperté, creo. Algunos tópicos, ¿no? Les recomiendo algunas ideas. Se puede armar un banco de memoria con diferentes conceptos y demás. Esto ya lo he mencionado en la exposición. ¿Quién se acuerda? Está asociado con uno de los 6 componentes del marco. Ese estudio como conversación. Cerego es una herramienta muy interesante, les invito a probarla. Y rápidamente nos acercamos al final de esta. Uy, me he abierto, me parece otra posición, discúlpenme. Bien. Algunas herramientas sugeridas. Bueno, ya han visto un poquito, no voy a ahondar más en estos ejemplos por cuestiones de tiempo. EducaPlay, una de ellas que la acabamos de ver. Bueno, Cerego no la he colocado ahí, pero ya la acabo de mostrar. Y algunos ejemplos que les comentaba. En Paideia PUC, en algunos de los cursos ya han empezado a desarrollar componentes de gamificación, como por ejemplo un juego de mesa, Monopolio, o bien unas preguntas al estilo el famoso programa estadounidense Jeopardy, por ejemplo. Y una pequeña bibliografía, les recomiendo mucho la lectura de la estructura, ¿no? De las estructuras publicadas por la ACRL. Y eso es todo y les toca jugar a ustedes. Muchas gracias por su atención.